¿Cuántos ya pasaron por momentos en los que crees que las cosas no pueden estar peor? A ver, ¿cuántos pueden levantar su mano y dicen, sí, yo ya viví ese momento? Cuando tú crees que las cosas no pueden salir peor. ¿Ah? Mucha gente, especialmente en los tiempos que vivimos, han estado pasando por momentos duros, críticos. Algunos perdieron familiares por el tema de la pandemia, por el COVID. Otros han tenido un sentimiento de frustración por el encierro, no han podido lograr sus metas, no han podido sacar la profesión, no pudieron avanzar en el trabajo. Y hay muchas cosas, muchos sentimientos que han causado dolor y desesperación en muchos casos. Bueno, pues todos vivimos esos momentos y Dios me dio este tema, así que tú que estás anotando, quiero que le pongas ahí el título: cuando las cosas no salen bien. Cuando las cosas no salen bien. ¿Sabes que el solo poder recordar la vida de Job ya nos da fuerza? Porque entendemos que Job pasó por cosas bastante fuertes y vivió situaciones bastante duras solo en cuestión de horas. Él recibió no solo malas noticias, recibió la muerte de sus hijos. Y las noticias que le venían malas eran una tras otra, tras otra. Parecía que esto nunca iba a acabar. Y sabes que esto nos muestra que existe la posibilidad de que en algún momento las cosas aparentemente no puedan estar peor. Porque hay momentos en los cuales te cargas tanto que dices, no, esto es lo último, no puede salir peor la situación. Y a veces viene otra cosa que es peor todavía y uno dice, caramba, ¿hasta dónde voy a aguantar esto? Son momentos en los cuales uno se quiere volver loco y no sabe cómo reaccionar. Veamos un poquito y recordemos un poco el sufrimiento de Job. Y vamos a la Biblia, al libro de Job, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 13 hasta el 21. Job capítulo 1, versículo 13 al 21. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, es decir, el mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acontecieron los sabeos y las tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Mira, ahí ya primer mala noticia. Job recibió que le estaban matando a sus trabajadores. Versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mataron a sus trabajadores, ahora se mató a las ovejas, a los pastores. Se vino una noticia tras otra y no había pasado ni un solo día. Estaban en el mismo momento. Yo me imagino que Job dijo, bueno, no puede salir peor. Este día me levanté con el pie izquierdo. Esto me fue tan mal que ya no creo que esto vaya a empeorar. Pero versículo 17 dice, todavía estaba este hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente yo escapé para darle la noticia. ¿Cómo crees que está el corazón de Job en ese momento? Que le viene una tras otra, no lo dejaron ni respirar. Hermanos, son situaciones duras, situaciones que te dejan en shock, que no te dejan reaccionar. Versículo 18 dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual se cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo
para darte la noticia. Cualquiera diría, pucha, de verdad que no puede estar peor. De verdad que no puede salir nada peor. El versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Una de las primeras cosas que tenemos que entender, amados, que cuando las cosas no salen bien, no está condicionada nuestra adoración, agradecimiento, honra y gloria a nuestro Dios. El problema es que los seres humanos estamos tan acostumbrados a vivir en el alma que cuando nuestros sentimientos nos dicen: está bien, todo está viento en popa, todo te está yendo bien, te salió el negocio, toda la relación está funcionando bien, la producción está saliendo bien, entonces la gente dice: gloria a Dios, y está feliz y le alaba. Sin embargo, cuando las cosas no están funcionando bien, viene la depresión, viene la angustia, viene la molestia, y tendemos hasta renegar contra Dios. Y a veces hasta le echamos la culpa a Dios de lo mal que nos está yendo. ¿Cuántos más de una vez han orado y han dicho: Señor, ¿por qué a mí? Seamos sinceros, ¿cuántos alguna vez hicieron esa oración? Gracias por su honestidad. Pero fíjese que este hombre, digo yo, verdaderamente no le podía ir peor. Pero sin embargo, en ningún momento él renegó contra Dios. Él guardó su corazón y dijo: Señor, bendito sea tu nombre. Porque es que no puede ser que nuestros sentimientos determinen nuestra relación de intimidad con Dios. Hay momentos de dolor, de angustia, de aflicción, pero ojo, Dios no tiene la culpa. Muchas de las situaciones que vivimos son producto de nuestras decisiones, sean estas buenas o malas. Pero nuestra alabanza y adoración a Dios no debe estar condicionada. Yo creí que iba a escuchar un amén por ahí. ¿Hay cristianos aquí? Ah, ya, ahora sí. Si nosotros no supiéramos que Dios está bajo control de todo y conociéramos el desenlace de la historia de Job, de seguro que humanamente podríamos decir: a este verdaderamente lo pisó la mala suerte. Este no tiene buena suerte, este está mal, definitivamente. Tiene una pésima suerte. Y si te das cuenta, las personas que no tienen una relación directa con Dios siempre depositan su confianza en la suerte. Creen en la suerte. ¿Saben qué? Hay personas que arriesgan aún la economía familiar en la suerte. Apuestan en juegos de azar, loterías, bingos, peleas de gallos y demás cosas. Arriesgan su seguridad porque tienen fe en la suerte. Otros también apuestan a la suerte en los deportes. ¿Cuánto a que Oriente le gana a Blooming? Y apuestan. Y no es que te vas a peinar de un costado o te vas a pintar el pelo de verde. Pero están apostando porque están creyendo ¿en qué? En la suerte. Confían tanto en la suerte que les proporcionan los horóscopos, por ejemplo, que si el horóscopo dice: ten cuidado, porque en tu signo dice que hoy te van a robar, esa persona ni sale de su casa. Porque confían en la suerte. Qué mala suerte. Son personas que no tienen una relación directa con Dios. Por eso es que están cegados, porque el Dios de este siglo, Satanás, los ha cegado así, y por eso es que ellos no saben hacer nada si no es cuestión de suerte.
Y cuando las cosas no le va bien, cuando las cosas no están saliendo bien, la gente no sabe cómo reaccionar. Muchos en su desesperación van a los brujos, van a hacerse leer la coca, van a consultar a ciertos esotéricos, porque no tienen una relación personal con Dios, no saben cómo salir de esa situación. O al menos ellos piensan que las cosas deberían salir mejor o por lo menos como ellos planificaron. Pero ¿sabes qué? Aquellos que no lograron tener esa intimidad con Dios, que no lograron descansar en el Señor, muchos han llegado a tal desesperación que toman la decisión del suicidio. Y encontramos una montonera de gente que ha decidido quitarse la vida porque en su desesperación creyeron que las cosas no podían estar peor y no estuvieron dispuestos a aceptar la oportunidad que Dios les da de mejorar la situación. ¿Cuántos recuerdan quién fue el rey David? Podemos ir en distintas áreas creyendo y diciendo muchas cosas de David. Primero decimos, David era un pastor de ovejas que pastoreaba las ovejas de su padre. Era el menor de los hermanos. Podemos decir que David era un muchacho obediente. Podemos decir que David era una persona temerosa de Dios. Podemos decir que David es el único que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Amados, podemos decir que en su calidad de rey, él era un conquistador. Y bíblicamente podemos decir que era el mejor rey que existió en la historia bíblica. Con todo esto, sencillamente podemos decir que él no tendría de qué preocuparse porque él siempre agradaba a Dios. Un hombre sencillo que pese a lo poderoso que era, la historia nos muestra que tenía un corazón humilde. Con todo el poder, la autoridad, el señorío que él tenía, era una persona humilde. ¿Qué significa humildad? No es yesquera, no es no tener plata en el bolsillo. La humildad es voluntariamente decidir entregar el control completo de mi vida a Dios. Entonces David no hacía nada sin antes consultarle a Dios. Él no se metía a conquistar otros territorios si Dios no iba con él. Uno puede pensar que una persona como David, nadie ni nada le podía hacer daño. Podemos decir, a David nada le podía salir mal. ¿Por qué? Porque él contaba con el favor y la protección de Dios. Y hasta podríamos decir que David no tenía de qué preocuparse. Pero veamos un poquito lo que está escrito en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 5. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 5. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas.
Pero preste atención al versículo 4. Leamos nuevamente el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amados, existen muchas razones por las cuales una persona llora. Algunos lloran por un dolor físico. ¿Qué tenés? Me duele mi cabeza, me duele la espalda, me duele la pierna, me duele el churiqui, el ochenchulice. Y entonces la gente llora por dolor físico. Otros lloran de rabia. Ay, es que no le puedo pegar, es mi jefe, me va a botar. ¿No? Y lloran de rabia, ¿no? Otros lloran de decepción, otros lloran de odio, de impotencia, otros lloran de amargura, otros lloran de angustia, otros lloran de soledad y unos cuantos lloran de alegría. Pero también existen lágrimas por cambios hormonales, porque viene la menopausia y las mujeres son lloronas. Viene la andropausia y los hombres se vuelven sensibles y llorones. Entonces, hay muchas razones por las cuales una persona puede llorar. Ahora yo quiero que usted pare y piense. La mayoría de las veces que una persona llora, amados, tiene que ver con problemas del alma, tiene que ver con problemas de los sentimientos. La rabia, el odio, la decepción, la impotencia, etcétera, etcétera, lleva a la gente en esa aflicción de alma a querer descargarse en llanto. ¿Qué clase de llanto crees que llevó a David y a toda la gente que estaba con él? Lo que acabamos de leer, que ellos gritaban y lloraban hasta quedar sin fuerzas. ¿Cuántos han tenido ese momento o han tenido esa sensación de quedarse sin fuerzas por estar llorando y querían gritar y deshacerse de todo ese peso? Aleluya. Bendito Dios que no soy el único. Yo creo, amados, que David lloró y llegó a este punto por una mezcla de todo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando vamos leyendo, vamos un ratito al capítulo 29, vamos a poder ver que David era un general de ejército, a él le gustaba pelear la guerra, y cuando él estaba ahí a la guerra de Jezreel, él fue rechazado. Leamos ahí el capítulo 29. Dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista, sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, el rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar del cual señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se vuelva enemigo, porque ¿qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? No, este es David, en quien, ¿acaso no es este David de quien cantaban las danzas diciendo, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que han parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala se ha hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes
no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y le dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Así que levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y se fueron hacia Jezreel. Amados, para un soldado, para un guerrero experimentado, para un estratega, para un conquistador como lo era David, el ser rechazado en medio de una guerra era lo peor que le podía haber pasado. Él era el experto y sin embargo estaban rechazándolo. Había algo que estaba dañando su corazón y esto era el rechazo. En medio de esta guerra, definitivamente rechazarlo era algo malo para él. Pero la cosa no era solamente el rechazo que él tenía. La situación tendía a ponerse peor. Parecía que esto era malo, pero cuando él llega, y lo hemos leído en el versículo 30, encontramos que la cosa se puso peor. Porque cuando él llegó hacia el pueblo de Jezreel, todo el pueblo había sido esclavo. Las mujeres habían sido llevadas esclavas, aún los niños. No los habían matado, pero sí estaban esclavos. No tenían la libertad para poder moverse. Los habían arrebatado. Y encima dice que las dos esposas que tenía David también fueron llevadas presas, fueron llevadas esclavas. Oiga, tanto que cuesta conseguir una para que le quiten las dos, ¿no ve? Miércoles. No podía ponerse peor la cosa. Sin embargo, uno puede decir: a este varón, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo le va a ir mal? Y ahora vemos que la cosa se puso peor. Pero yo quiero que analice un poquito el versículo 6 del capítulo 30. Su propio pueblo lo rechazó y es más, quería apedrearlo. Fíjense lo que dice el versículo 6 del capítulo 30. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Pero dice: mas David se fortaleció en su Señor. No. Yo no sé si la lluvia no te deja escucharlo, pero léelo. Dice: mas David se fortaleció en su Señor. Hermano, la gente que no conoce de Dios y confía en la suerte, cuando la suerte le va mal, no sabe qué hacer. Sale en desesperación a buscar una salida. Busca brujos, busca cualquier cosa para tratar de tener paz. El mundo te da paz. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero no es la paz como el mundo la da. Es decir, que el mundo te entrega paz. El mundo te puede entregar paz cuando hay estabilidad económica, cuando tienes un buen trabajo, cuando tienes un techo donde refugiarte. Pero esas cosas son pasajeras. El Dios al cual amamos y servimos es eterno, y lo que quiere darte es una paz eterna.
para que aún en medio del conflicto más duro, en medio de la prueba más difícil, Él te dé esa paz, esa seguridad. Hermanos, ¿qué hacer en estos momentos? Yo estoy seguro que más de uno aquí en este lugar ha sentido algo similar en alguna fase de su vida. Más de uno ha sido atacado en sus emociones, en sus sentimientos, en su economía, en su salud, en sus relaciones, y ha sentido que el mundo se le viene abajo. Más de uno quizás ha tenido problemas con los ánimos. Quizás hoy viniste con un ánimo muy mal. Quizás hoy llegaste decepcionado. Pensaste que nada te podía salir peor. De repente llegaste por la desesperación de no saber qué hacer. De repente el enemigo te ha afligido tanto que te oprimió y ya no sabes qué paso dar. De repente estás aquí en una búsqueda desesperada por tener fuerzas suficientes para seguir respirando, para seguir caminando, porque pensaste, todo está mal, las cosas no pueden salir peor, no me fue bien, me botaron del trabajo, me redujeron esto, tengo este problema, tengo el otro problema. Yo no sé cuál es la verdadera reacción que tú tienes, pero de repente ya te cansaste de intentar con tus propias fuerzas y solo te estás dejando llevar. Pues déjame decirte, esta lluvia que está cayendo no es coincidencia, porque escrito está que la lluvia es bendición que desciende del cielo para la tierra. Y este es el día que Dios ha determinado para bendecir tu vida. Este es el día en el cual Dios te dice, hey, hasta aquí se acaban tus problemas, porque yo con mi palabra te doy la solución para salir adelante. Déjame decirte en esta mañana, de parte de Dios, ven y recibe la fortaleza de parte de Él. Ven a la fuente, ven al lugar de donde nunca se agota la esperanza, de donde nunca se agotan las fuerzas. Él es el Dios de lo imposible. Él hace posible lo imposible. ¿Sabes qué? Él es el Dios que resucita los sueños. Él es el Dios que te devuelve la esperanza. Él es quien te da las fuerzas para levantarte, para seguir adelante, a caminar hacia tu victoria. Por eso te digo, amado, amada, no te des por vencido, no te des por vencida. Ven a la fuente, ven a Cristo Jesús en esta mañana. Tú puedes decir, no, pero yo ya le entregué mi vida a Cristo. Pero casualmente tú tomaste el control y te equivocaste y tus decisiones hicieron que se dañe tu corazón. De repente tú piensas, ya nada me puede salir peor. Pero déjame decirte que Satanás tiene un plan para destruirte. Satanás tiene un diseño para aplastarte, porque tú te has convertido en el hijo, en la hija de Dios, el amado del Padre, y eso es lo que aborrece Satanás. Por eso se va en contra tuya, por eso las cosas se ponen difíciles, por eso es que todo viene a agobiarte para alejarte de Dios. Pero en esta mañana tú tienes la oportunidad de decirle, Señor, yo vengo a ti, yo vengo a entregarte mis cargas, yo vengo a entregarte todo mi dolor, yo vengo a entregarte toda mi aflicción, yo vengo a no sé yo si alguien está entendiendo esto. David no le estaba pasando bien, fue rechazado, el mejor general de ejército, el conquistador, el estratega, fue rechazado, lo obligaron a volverse por su camino. Cuando está llegando, las cosas empeoraron. Todo su pueblo había sido llevado esclavo. Aún sus esposas fueron llevadas esclavas. La desesperación agobió su corazón. La angustia estaba apretando el corazón de David. Y cuando creía que nada más podía salir peor, el mismo pueblo se puso en su contra, intentó matarlo, querían apedrearlo. Déjame decirte que hay situaciones en las cuales aún los tuyos te quieren apedrear, aún los tuyos te quieren abandonar, aún los que están en tu círculo cercano quieren dejarte solo para que seas destruido. Pues ahora es el tiempo en el cual tú y yo podemos hacer lo que hizo David.
David, dice el versículo 6, que se fortaleció en Jehová. Él es tu fortaleza. Él es tu fortaleza. En Él puedes seguir adelante. ¿Sabes qué? Dios ha hecho una promesa. Isaías capítulo 40, versículo 29. Quiero que te apropies de esta promesa. Quiero que la remarques en tu Biblia. Quiero que la guardes en tu celular, en tu aplicación. Márcala, guárdala. Porque esta es la promesa que Dios te da en esta mañana. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Hermano, el Señor nos ha permitido pasar por momentos duros, difíciles. En 25 años de ser pastor, jamás se me había ocurrido pasar por un momento tan duro, tan difícil, al punto de la desesperación de querer salir corriendo y dejarlo todo. Pero de pronto el Señor me dice: el espíritu de David venga sobre ti. Ven y recibe fortaleza. Ven y recibe fortaleza. Y eso mismo te dice hoy el Señor: ven y recibe fortaleza. Tu camino aún no ha concluido. No llegaste al final de tus días. Hay mucho camino por recorrer. Hay muchas sendas por recorrer. Hay muchas conquistas por hacer. Porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y nada te va a detener. Yo te doy las fuerzas, dice el Señor. Yo doy fuerza al cansado y multiplico la fuerza al que no tiene ninguna. Esta mañana el Padre, con esta lluvia, está sellando la bendición que trae para tu vida. No te dejes vencer. Hay mucha fuerza en la fuente. Yo no sé cómo llegaste, pero sé cómo vas a salir. Saldrás en victoria. No sé yo si escuchaste bien, pero yo te dije: saldrás en victoria. El diablo no podrá contigo. El diablo no te va a destruir. Ponte de pie, vamos a orar.